Muy bien, Fernando, esta es la propuesta para todos ustedes y tenemos también preparados informes que vamos a compartir enseguida, porque además de los crímenes aberrantes de la dictadura en materia de derechos humanos, hay otra faceta de ese golpe de Estado que fue la implementación de lo que podríamos llamar como el negocio de la dictadura, o la utilización de la dictadura como negocio que empobreció a los argentinos. Así es, y permítanme que les lea un párrafo de la carta abierta de Rodolfo Walsh, escrita en 1977 a propósito de esta cuestión, donde dice que los hechos atroces que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son todos ni los mayores sufrimientos al pueblo argentino. En la política económica de ese gobierno es donde debe buscarse la explicación de una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. De esto se trata el informe que vamos a compartir. No fue producto de la improvisación ni de la urgencia. El plan económico del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional tuvo un periodo de elaboración previo a su ejecución desde varios meses antes del golpe militar de marzo de 1976. Y una acción preparatoria para abonar el terreno sobre el que después se sembraría el ajuste brutal que significó el Rodrigazo de junio de 1975. Fue en los alfombrados salones de reuniones del Consejo Empresario Argentino, de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Sociedad Rural, entre otras entidades emblemáticas, donde se iría delineando el plan para disolver la alianza entre clase trabajadora y burguesía nacional, para cambiar las reglas de la economía a favor de un reducido núcleo de grupos empresarios. El año 1975, con Isabel Martínez en el gobierno, fue el de preparación y consumación del plan que al año siguiente pondría en ejecución José Alfredo Martínez de Oz. Ya las organizaciones del sector agropecuario, opuestas a la regulación de los mercados de materias primas, se habían organizado hacia fines de 1974 para resistir la acción del Estado, pero fue el 3 de marzo de 1975 cuando lanzaron el primero de los 5 paros que realizarían ese año. Primero fueron Confederaciones Rurales y Coninagro las convocantes, a las que luego se unió Federación Agraria con discrepancias parciales. Cualquier coincidencia con los tiempos actuales no es por casualidad. El sector agropecuario cumple con un importantísimo papel al ser sus productos componer el 85% de las exportaciones que el país realiza. Si en ese sector se obtiene una importante producción y se actualizan como corresponde las paridades cambiarias y se realiza entonces el esfuerzo exportador que el país exige, solo así podremos salir de esta penosa crisis por la que estamos atravesando. El 28 de enero de 1976, la APG, conformada por distintas agrupaciones empresarias, lanzó un ataque emplazando al gobierno a modificar sustancialmente su política económica, amenazando que, en caso contrario, se dispondría un paro general patronal, suspensión del pago de impuestos, retención de cargas fiscales y de aportes sindicales. Mientras los militares ordenaban el tablero para el asalto golpista, el paro se concretó el 16 de febrero con elevado acatamiento patronal. Los más fuertes grupos empresarios de entonces, y salvo los que nacieron en etapa posterior, de ahora, en aquel momento apoyaron la dictadura militar y muy estrechamente a las ideas y las políticas que impulsó Martínez de Oz. Lejos de la proclamada racionalización del gasto público, la gestión iniciada por José Alfredo Martínez de Oz el 29 de marzo, al frente del Palacio de Hacienda, 5 días después del golpe, se caracterizó por el desmantelamiento de los instrumentos de control del Estado, pero por una brutal elevación de las transferencias en favor de grupos económicos ahora contratistas, que antes habían sido los promotores principales de la desestabilización del gobierno democrático. Empresas constructoras como Techín, Macri y Rogio, petroleras como Pérez Compán, Bridas y Soldati,
proveedoras de distintos insumos como pescarmona o loma negra, y otras a través de distintos mecanismos de privilegio por normas oficiales o reservas de mercado como alpargatas, papel prensa y Atanor, se contaron entre las más grandes beneficiarias. De la mano de Martínez de Hoz, llegaron al Ministerio de Economía personajes ligados a los grupos más reaccionarios de la sociedad que representaban verdaderas usinas de pensamiento económico de derecha como Fiel, SEMA y la Fundación Mediterránea. En realidad el antecedente de la Argentina es Chile y de alguna manera el equipo económico de la Argentina estaba influenciado por las teorías monetaristas de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, que era lo que también se imponía en Chile. Tanto el equipo económico de la dictadura de Pinochet como el equipo económico de la dictadura militar argentina se les decía los Chicago Boys. Los lineamientos generales de estas teorías apuntan a la retirada del Estado de la actividad económica y quedaron reflejadas en algunas de las medidas que constituyeron el tronco del modelo impuesto a sangre y fuego. Una ley de inversiones extranjeras con amplias ventajas para el capital de origen externo. Una reforma financiera que eliminó el control sobre la banca y favoreció la concentración. Se promovió la apertura externa a través de una brusca reducción de los aranceles a la importación, destruyendo gran parte del aparato industrial nacional. Se instrumentó una tablita cambiaria que anticipaba en varios meses el valor del dólar, lo cual favoreció a las importaciones y a la especulación financiera. Se forzó el endeudamiento del Estado y las empresas públicas. Los mismos promotores del golpe económico y civil, los mismos beneficiarios de su aplicación y las usinas que se crearon para generar los equipos técnicos que ejecutaron el plan, siguieron a través de los años siendo referentes de un poder dominante, muchas veces insertados en gobiernos democráticos. Los grandes grupos se beneficiaron fuertemente y apoyaron casi incondicionalmente. Y un ejemplo visible de esto fue el que es conocido, el de los medios de comunicación, el de las empresas propietarias de La Nación y Clarín, que hoy están en la conducción de la central sucesora de aquella que fundó, que hizo posible el proceso y que presidió Martínez de Hoz. Una etapa negra de la historia económica argentina, cuyas sombras aún hoy se ven proyectadas.